En los rincones más profundos de cada ser humano existe un eco silencioso, a veces persistente, que puede acompañar durante años. El eco de la traición. No importa cuán fuerte parezca la persona o cuánto haya logrado avanzar, cuando quien debía ser refugio se convierte en herida, el alma registra esa marca con una intensidad única. La traición tiene la capacidad de perforar la confianza, de desdibujar los bordes de la identidad, de hacer tambalear las certezas más íntimas. Ese eco no distingue edades, circunstancias ni historias. Puede presentarse en la traición de un amigo en quien se confiaba ciegamente, en el abandono inesperado de un ser querido, en la deslealtad de quien juró amor eterno, o incluso en el rechazo de aquellos de quienes se esperaba protección. Y cada una de esas heridas deja una resonancia que, si no se sana, puede llegar a instalarse como una narrativa interna que susurra mentiras al corazón. No eres digno, no vales lo suficiente, no eres suficiente para ser amado. Pero el dolor, por profundo que sea, no tiene autoridad para definir quién es cada persona. El sufrimiento no determina el valor ni cancela el propósito. Las heridas pueden marcar, pero no anulan. Existe una verdad superior, una fidelidad que trasciende las traiciones humanas, un amor que permanece intacto aún en medio del quebranto. A lo largo de esta reflexión, cada palabra buscará ser un bálsamo para quienes han sido atravesados por ese eco doloroso. Pero antes de continuar, te invito a compartir en los comentarios si alguna vez experimentaste la sombra de la traición en tu historia. Tu testimonio puede ser la luz que otro necesita para iniciar su propio camino de sanidad. Muchos, tras haber sido heridos, quedan atrapados en un ciclo de autoacusación. Se cuestionan qué hicieron mal, por qué no lograron prever la traición, en qué momento fallaron o qué les faltó para ser amados plenamente. Y así, sin darse cuenta, cargan con culpas que no les pertenecen. Pero la traición casi nunca habla de la persona herida. Suele reflejar las carencias, los miedos y las debilidades de quien traiciona. El verdadero riesgo surge cuando ese eco se transforma en una sentencia permanente. Cuando la mente, alimentada por la herida, instala pensamientos que repiten sin cesar: no eres suficiente, nadie te amará de verdad, siempre serás rechazado. Es en ese preciso lugar donde la verdad necesita irrumpir con fuerza. Existe una mirada superior, la del Creador, que afirma que cada vida tiene un valor incalculable, independientemente de las heridas que haya recibido. Si este mensaje está tocando aspectos de tu interior que tal vez llevaban tiempo en silencio, te animo a suscribirte al canal. Aquí seguiremos recorriendo juntos estos senderos de sanidad, reconstrucción y esperanza, donde el pasado ya no tendrá la última palabra. La identidad de una persona no está atada a las decisiones equivocadas de otros. El dolor puede haber intentado torcer el rumbo, pero no puede borrar el diseño con el que cada uno fue formado. El propósito permanece intacto. La traición no cancela los dones, no invalida los sueños, no destruye el llamado que aún espera ser desplegado. En este espacio, a lo largo de este viaje de reflexión, se irá desmontando cada mentira que la traición intentó sembrar. Se proclamará una verdad más alta. Sientes dolor, pero ese dolor no define quién eres. Existe una fidelidad inquebrantable, un amor eterno, una gracia que restaura. Y es ese amor el que susurra con ternura al alma: aún eres valioso, aún eres amado. Aún hay propósito para ti. La traición tiene un rostro especialmente cruel cuando proviene de quienes alguna vez ocuparon un lugar de intimidad y confianza. No es el golpe de un desconocido lo que más duele, sino la herida que nace de las manos que un día ofrecieron cuidado. Cuando quien hiere es precisamente quien amaba,
el dolor adquiere una profundidad que desestructura. La mente lucha por comprender cómo el amor pudo transformarse en deslealtad, cómo la promesa pudo tornarse en abandono, cómo la cercanía pudo convertirse en distancia. En el ámbito de la familia, estas heridas adquieren matices complejos. Padres que prometieron proteger y fallaron, hermanos que debieron acompañar y traicionaron, cónyuges que juraron fidelidad y traicionaron ese juramento, amigos que parecían incondicionales y, en el momento más crítico, dieron la espalda. Cada historia tiene su particularidad, pero el denominador común es esa sensación de desamparo que se instala cuando la traición viene de quienes se esperaba lo contrario. El corazón herido busca respuestas. Se interroga una y otra vez, intentando descubrir qué condujo a la ruptura. Pero en muchos casos, la traición responde más a los vacíos internos del que traiciona que a las fallas de quien fue herido. A menudo, la persona que traiciona actúa desde su propia inseguridad, desde sus temores no resueltos o desde su incapacidad para sostener los compromisos asumidos. No siempre hay lógica en el dolor, y esa ausencia de lógica profundiza la confusión. El alma entonces queda atrapada en un cruce de emociones contradictorias: tristeza, enojo, incredulidad, incluso culpa. Se preguntan: ¿pude haber hecho algo distinto? ¿No fui suficiente? ¿Fallé en algo esencial? Sin embargo, esas preguntas suelen ser trampas emocionales que perpetúan el sufrimiento, porque la traición, en esencia, no habla del valor de quien fue herido, sino de las debilidades internas de quien eligió dañar. Cuando el amor es traicionado, también se fractura la confianza, y reconstruirla no es un proceso automático ni sencillo. Requiere tiempo, sanidad interior y, sobre todo, una mirada renovada sobre uno mismo y sobre la vida. Es un trabajo profundo, porque la traición no solo deja cicatrices externas, sino que perfora la estructura interna sobre la cual se edificaba la seguridad personal. En muchos casos, la traición instala una barrera invisible que dificulta volver a abrir el corazón. El miedo al nuevo engaño, la prevención ante futuras relaciones, el aislamiento como forma de protección. Pero detrás de cada uno de estos mecanismos defensivos, permanece el anhelo de ser restaurado, de volver a confiar, de no vivir encadenado al recuerdo doloroso. Cada traición lleva consigo el riesgo de redefinir la identidad de quien ha sido herido, pero esa redefinición es una ilusión, porque el verdadero valor de la persona permanece intacto, aunque las circunstancias intenten nublarlo. La esencia de cada ser no está sujeta a la fidelidad o infidelidad de los demás, sino al diseño con el cual fue creado. Comprender esta verdad es el primer paso hacia la sanidad. Aceptar que el dolor existe, pero que no tiene derecho a ser el arquitecto de la identidad. La traición puede haber impactado, pero no determina el futuro. Naletu, historia personal, sigue escribiéndose más allá de las heridas, sostenida por un amor que permanece firme cuando todo lo demás falla. La traición, aunque profundamente humana, no es un dolor desconocido para Dios. El propio Jesús, en su caminar en la tierra, experimentó en carne viva la amargura de ser traicionado. A menudo, se piensa en su sacrificio en la cruz, en el sufrimiento físico que soportó, en la humillación pública que padeció. Pero antes de que todo eso ocurriera, hubo una herida íntima que perforó su corazón. La traición de alguien a quien amaba, de alguien con quien compartió la mesa, los caminos y los secretos del alma. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21, se relata ese instante cargado de dolor y anticipación. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de ustedes tú me va a entregar.
La congoja que invade su ser no es solo por el acto que se aproxima, sino por la conciencia de que quien lo va a entregar no es un enemigo externo, sino un amigo cercano, un discípulo al que llamó por nombre, que vio crecer en el ministerio, que compartió su intimidad y enseñanzas. Jesús, sabiendo todo lo que vendría, permite que Judas permanezca a su lado hasta el último momento. No lo expulsa de la mesa, no lo acusa públicamente, no lo despoja de su lugar entre los 12. Lo mira, lo llama amigo, incluso en el instante de la traición, como se refleja en Mateo 26:50. Este acto no es ingenuidad, sino una muestra profunda de la gracia que trasciende el dolor personal. Jesús enseña que el amor verdadero no se contamina por el engaño ajeno, permanece puro, aun cuando es herido. El Salmo 41:9, escrito siglos antes, ya anticipaba este momento. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Las Escrituras reflejan así que el dolor de la traición no es ajeno al corazón de Dios. Él conoce lo que significa ser traicionado por alguien en quien se confió, por alguien con quien se compartieron los momentos más sagrados de la vida. Al mirar a Jesús, cada persona herida por la traición puede encontrar un espejo divino. No está solo quien ha sido traicionado, no carga un dolor que Dios desconozca. Jesús, el Hijo de Dios, llevó también esa herida, mostrando que hasta el más puro de los corazones puede ser atravesado por la traición sin que ello altere su identidad ni su propósito eterno. En medio de esa traición, Jesús no se endureció, no cerró su corazón al amor, no permitió que la amargura gobernara sus acciones. Al contrario, continuó su misión con fidelidad, amó hasta el final y aún colgado en la cruz, pronunció palabras de perdón para quienes lo maltrataban. Esta respuesta no niega el dolor, pero lo transforma. Enseña que la traición no tiene el poder de esclavizar el alma si se elige el camino de la gracia. Para quienes atraviesan el dolor de haber sido traicionados, la historia de Jesús ofrece una esperanza concreta. El dolor es real, pero no es el final. La traición es amarga, pero no determina la valía de quien la sufre. La traición no altera el propósito para el cual fueron creados, así como no detuvo el propósito de redención que Jesús vino a cumplir. El hecho de que Jesús haya experimentado la traición habilita a cada persona herida a acercarse a Él sin temor. Él comprende la profundidad de la herida, conoce el eco persistente del dolor, entiende la confusión interna que genera ser lastimado por quien se amaba, y desde ese lugar de comprensión absoluta ofrece consuelo, sanidad y restauración. La traición de Judas también se revela otra enseñanza poderosa. El libre albedrío humano y la soberanía divina pueden coexistir. Judas decidió entregar a Jesús, pero ese acto no sorprendió ni desvió el plan divino. Así también, la traición que alguien ha sufrido, por más inesperada o dolorosa que haya sido, no tiene la capacidad de destruir el propósito que Dios diseñó. El plan permanece, incluso cuando otros intentan desviar el rumbo. La traición de Jesús ocurrió en un escenario íntimo, durante la última cena, en la cercanía de los afectos. Ese mismo espacio de cercanía es el que suele doler más cuando es profanado por la deslealtad. Porque la traición no solo rompe promesas, también destruye los espacios de confianza donde el alma se abría sin reservas. El que hiere desde cerca conoce las debilidades, los temores, los anhelos más profundos. Y es precisamente por conocer tanto que su traición resulta más desgarradora. Pero así como Jesús no quedó definido por la traición de Judas, ninguna persona debe quedar atrapada en la identidad de víctima. La herida puede sangrar,
pero no tiene derecho a gobernar el destino. Existe un amor que restaura, un llamado que permanece vigente, una gracia que reconstruye lo que fue quebrado. El dolor de la traición es una realidad universal, pero también es un territorio donde la gracia de Dios se manifiesta con especial poder. Allí donde otros levantaron el pie contra el inocente, Dios extiende su mano para levantar al caído, para sanar al herido, para restaurar lo que parecía perdido. En el eco de cada traición resuena también la voz firme del Salvador que dice: yo estuve aquí, yo conozco este dolor, y en mí encontrarás sanidad. No hay traición que escape a su comprensión, ni herida que exceda su capacidad de restauración. El camino de la sanidad comienza cuando, al igual que Jesús, se elige no cargar con la amargura, sino abrazar la gracia que sostiene y transforma. El dolor será real, pero la restauración también lo será. Y en esa restauración, la identidad vuelve a brillar con la dignidad que jamás debió ser empañada. La traición, en su esencia, revela la fragilidad de la condición humana. La confianza depositada en otros, por legítima que sea, siempre carga consigo el riesgo de ser quebrantada. No porque confiar esté mal, sino porque la naturaleza humana es limitada, inestable y muchas veces movida por intereses, temores o debilidades. Desde tiempos antiguos, las Escrituras ya advertían sobre los peligros de depender completamente del ser humano para sustentar la esperanza del alma. El profeta Jeremías, inspirado por Dios, expresó con claridad esta advertencia en el capítulo 17, versículos 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien. Morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Este pasaje no condena la confianza sana entre las personas, sino el acto de hacer del ser humano el sostén último de la seguridad interior. Cuando el corazón depende exclusivamente de otros para sentirse valioso, amado o seguro, queda expuesto a las inestabilidades propias de la imperfección humana. Las personas cambian, fallan, decepcionan. Algunos abandonan, otros traicionan. Algunos simplemente no pueden sostener lo que prometieron. El corazón que se apoya exclusivamente en los demás queda vulnerable a las tormentas emocionales. Cuando ese otro falla, el alma se desmorona. Es como la retama en el desierto, que no tiene raíces profundas y es arrastrada por el viento. No puede resistir el calor, ni la sequía, ni las dificultades. Vive dependiendo de circunstancias externas, sin capacidad de sostenerse cuando lo externo falla. Por el contrario, quien deposita su confianza en Dios, encuentra una estabilidad que trasciende las circunstancias humanas. Es como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Aunque haya sequía, aunque el calor arrecie, sus raíces profundas le permiten mantenerse firme. Sus hojas permanecen verdes, su fruto no cesa. La estabilidad no proviene de la ausencia de dificultades, sino de la profundidad de sus raíces en la fuente inagotable de vida. La traición de otros puede intentar arrancar de raíz la estabilidad emocional de una persona. Cuando alguien en mí me siento quien se confió traiciona, la primera sensación es de desmoronamiento interior. El suelo parece ceder bajo los pies, pero si la raíz está en Dios, la estabilidad permanece. El alma puede dolerse,
pero no se derrumba. Puede llorar, pero no queda estéril, porque su fuente de valor, de identidad y de propósito no está en manos humanas, sino en el Creador. En muchos casos, la traición tiene el efecto de revelar dónde estaba realmente puesta la confianza. Si el dolor paraliza completamente, si la identidad queda destruida tras la traición, puede ser señal de que la confianza estaba excesivamente arraigada en lo humano. Pero si, aún en medio de la herida, el corazón logra sostenerse en la certeza del amor inmutable de Dios, entonces esa raíz profunda se manifiesta con claridad. El árbol junto a las aguas no ignora el calor, pero no teme su llegada. La persona arraigada en Dios no desconoce el dolor, pero no permite que la herida determine su destino. La confianza suprema en el Creador permite atravesar la traición sin perder la dignidad, sin cargar culpas ajenas, sin permitir que el corazón se amargue irreversiblemente. La sabiduría de Jeremías invita a reflexionar profundamente sobre los lugares donde se deposita el corazón. Confiar en las personas es natural, necesario incluso para establecer vínculos genuinos. Pero ninguna relación humana puede ser el fundamento absoluto de la identidad. El único terreno firme es el amor inmutable de Dios, que permanece fiel, aun cuando todos los demás fallen. Cuando se experimenta la traición, el alma queda expuesta a dos caminos. Uno es permitir que el dolor gobierne, que la desconfianza se arraigue y que la amargura edifique sus murallas. El otro es profundizar las raíces en Dios, permitiendo que su amor sane, restaure y vuelva a dar fruto a pesar de las pérdidas. El primer camino termina aislando, marchitando y endureciendo el corazón. El segundo abre paso a una restauración que no depende de las acciones de otros, sino de la fidelidad de Dios, que nunca traiciona, nunca abandona, nunca falla. No es una tarea sencilla. La mente herida intentará justificarse en el dolor, buscará protegerse, levantar defensas. Pero el llamado de Dios es más alto. Invita a soltar el peso de la desilusión humana y confiar plenamente en su amor perfecto. Allí, en esa entrega, el corazón herido encuentra descanso verdadero. La traición deja cicatrices, sí, pero en las manos de Dios, esas cicatrices no son señal de derrota, sino de sanidad. Son marcas de batallas superadas, testimonios de una gracia que fue suficiente en medio del quebranto. El árbol permanece firme, sus hojas siguen verdes, su fruto continúa creciendo. Cuando otros fallan, Dios permanece. Cuando la palabra humana se quiebra, su promesa sigue firme. Cuando las manos que cuidaban ahora hieren, las manos del Padre sostienen sin soltar. Esa es la fuente de paz que ningún traidor puede arrebatar. Esa es la raíz profunda que permite vivir libre del peso de la traición. Cuando la traición irrumpe, no solo hiere el presente, sino que deja un eco que resuena hacia el interior. No es solo el acto cometido por el otro lo que lacera, sino las preguntas que quedan flotando, los pensamientos que giran sin descanso, las sensaciones que se agolpan como olas incesantes. Ese eco interior, si no es sanado, tiene el poder de distorsionar la forma en que la persona se ve a sí misma. El alma herida comienza a absorber las palabras no dichas, los gestos ambiguos, las decisiones del otro, y transforma todo eso en juicios contra sí misma. No fui suficiente, no merezco ser amado, siempre me fallan, algo debe estar mal en mí. Así, el dolor externo se transforma en acusación interna. Lo que comenzó como una traición ajena termina consolidándose como una condena personal, instalada en lo profundo del corazón. En ese terreno silencioso se va configurando una narrativa peligrosa. La persona empieza a definirse no por lo que realmente es, sino por lo que otros le hicieron.
El rechazo recibido se convierte en un espejo deformado desde el cual se observa. Y cuanto más tiempo permanece ese eco sin confrontación, más se afianza como una supuesta verdad interior. La autoestima comienza a erosionarse. El miedo a nuevas heridas bloquea la apertura a futuras relaciones. La desconfianza se instala como un mecanismo de defensa, mientras el corazón, en su intento de no volver a ser herido, levanta muros invisibles que lo aíslan, pero también lo marchitan. En medio de ese eco doloroso, la palabra de Dios ofrece un antídoto poderoso. En el Salmo 27:10, el salmista declara: «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá». Este versículo confronta de manera directa el miedo al abandono total. Aunque quienes debieron cuidar y proteger puedan fallar, el amor de Dios permanece como un refugio seguro, como una presencia que nunca se retira, que nunca traiciona. Es aquí donde la sanidad interior comienza a gestarse, en el reconocimiento de que la identidad no depende de las fallas ajenas, sino de la fidelidad inmutable de Dios. Aunque otros abandonen, aunque quien debía amar haya traicionado, existe un abrazo eterno que sostiene, recoge y afirma el valor de cada persona. En este punto, sería enriquecedor que compartas en los comentarios si alguna vez experimentaste ese eco interior tras una traición. Tu experiencia puede ser de gran ayuda para otros que hoy están transitando un camino similar. Cada historia compartida puede transformarse en una semilla de esperanza para quienes aún buscan restauración. Isaías 49:15 refuerza esta verdad con una imagen conmovedora. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El amor de Dios supera incluso el vínculo más íntimo y natural, como el de una madre con su hijo. Aun si el amor humano falla en su máxima expresión, el amor divino permanece fiel. Este es el fundamento sobre el cual puede reconstruirse la autoestima quebrada por la traición. No se trata de negar el dolor sufrido, ni de minimizar el daño, sino de reordenar el centro desde el cual se mide el propio valor. La traición puede haber dicho, no vales, pero Dios afirma con voz firme, eres mío, eres valioso, eres amado eternamente. El proceso de restauración requiere confrontar las mentiras instaladas por el eco de la herida. Requiere desmantelar esas frases internas que se repiten como sentencia y reemplazarlas por las verdades que Dios declara. Donde el dolor susurra rechazo, Dios proclama aceptación. Donde la mente dice fracaso, Dios anuncia propósito. Donde la herida grita soledad, Dios ofrece compañía constante. Sanar no es olvidar, sino redimensionar. Es mirar la herida sin que ella gobierne. Es recordar el dolor sin que paralice. Es aceptar que fue real, pero decidir que no tendrá la última palabra. Porque el amor de Dios tiene la capacidad de absorber cada traición y transformar su eco en un testimonio de gracia y fortaleza. La autoestima restaurada en Dios no depende de la validación de otros. Descansa en una verdad inalterable. La persona es amada, valiosa y llamada, aún en medio de sus cicatrices. Cada lágrima recogida, cada suspiro escuchado, cada herida vista por los ojos del Padre Celestial, y en ese conocimiento profundo, el alma puede descansar. Aunque la traición haya golpeado el núcleo de la confianza, la restauración no solo es posible, sino que está disponible. No se trata de negar el sufrimiento vivido, sino de entregarlo a aquel que puede sanar el alma quebrada y devolverle la dignidad perdida. Así como el árbol plantado junto a las aguas sigue dando fruto tras la sequía, también el corazón herido puede volver a florecer bajo la sombra del amor inquebrantable
de Dios. Cuando una persona ha sido herida por la traición, la reacción natural que surge muchas veces es la de levantar muros. El alma busca protegerse, blindarse para que ese dolor no vuelva a repetirse. La lógica parece simple. Si no se permite que nadie se acerque demasiado, nadie tendrá el poder de herir nuevamente. Pero detrás de ese mecanismo defensivo se esconde un riesgo mucho más profundo: el endurecimiento interior. La petrificación emocional es un estado donde el corazón, en su afán por no sufrir, termina apagando su capacidad de sentir. No solo bloquea el dolor, sino también la alegría, la esperanza, la ternura y el gozo. La vida, en vez de ser un cauce donde fluyen las emociones saludables, se convierte en un terreno árido donde reina la desconfianza permanente. Sanar no es endurecerse. Sanar es aprender a filtrar, no a cerrar. Es un proceso que requiere valentía, porque implica volver a exponerse, permitir que el amor vuelva a tener lugar, pero con sabiduría. El dolor enseña a ser más cuidadoso, a reconocer señales, a discernir mejor los vínculos. Sin embargo, cuando el miedo gobierna, paraliza todo intento de apertura genuina. El riesgo de endurecerse no solo afecta las relaciones con los demás, sino que también contamina la relación con uno mismo. Quien levanta murallas alrededor de su corazón comienza a desconfiar incluso de sus propios sentimientos, de su capacidad de amar, de su derecho a ser amado. La herida no sanada se convierte en un juez implacable que condena cada intento de acercamiento, instalando la sospecha constante. El libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23, advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta instrucción no es un llamado a cerrarse, sino a cuidar el corazón con discernimiento, evitando que las heridas lo contaminen de amargura. El corazón es la fuente desde donde fluye la vida misma. Si se endurece, la vida se vuelve estéril. El proceso de sanidad requiere reconocer el dolor sin cederle el control. No se trata de ignorar la herida, ni de pretender que no ocurrió, sino de decidir que no definirá el destino. Sientes el dolor, pero no permites que dicte las decisiones futuras. El perdón, en este sentido, se convierte en un acto liberador, no tanto para el que traicionó, sino para quien ha sido traicionado. Liberar el resentimiento es liberar el alma de la esclavitud de la amargura. Muchos temen perdonar porque confunden el perdón con justificar el daño recibido. Pero perdonar no es negar la gravedad de la traición, ni minimizar sus consecuencias. Es reconocer el dolor, pero elegir no arrastrar la carga emocional que la herida quiere imponer. Es romper el ciclo de la venganza interna, es desactivar la voz que insiste en revivir el agravio una y otra vez. Cuando el corazón se endurece, también se debilita. Las murallas que se levantan para proteger terminan por encerrar. El aislamiento emocional genera soledad, pérdida de sentido y a la larga más sufrimiento. La persona petrificada puede creer que está a salvo, pero en realidad está prisionera dentro de su propio muro de autoprotección. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, aconseja: quítense de toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. La amargura no es simplemente un sentimiento, es una raíz que contamina todo el ser. Permitir que eche raíces es permitir que la traición siga gobernando mucho después de ocurrido el daño. Sanar implica arrancar esa raíz, incluso si al hacerlo se reviven temporalmente las emociones dolorosas. Es necesario comprender que no todo cierre emocional es sanidad.
El verdadero crecimiento emocional es aquel que, aun habiendo atravesado, el dolor mantiene la capacidad de amar, de confiar, de construir nuevas relaciones saludables. El alma madura no es la que nunca fue herida, sino la que ha aprendido a seguir amando a pesar de las heridas. Dios, en su infinita sabiduría, no promete una vida libre de traiciones, pero sí ofrece un camino para no ser esclavos de ellas. A través de su espíritu, fortalece el corazón para discernir sin endurecer, para abrirse sin temer, para confiar con sabiduría. No se trata de ingenuidad, sino de caminar con los ojos abiertos, guiados por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cada experiencia de traición puede convertirse en un maestro silencioso, no para enseñar a desconfiar de todo y de todos, sino para aprender a reconocer dónde depositar la verdadera confianza. En este proceso, la persona descubre que la seguridad no proviene de controlar lo que otros hagan, sino de establecer raíces firmes en la fidelidad de Dios, que nunca falla. La petrificación del corazón es un engaño sutil. Ofrece la ilusión de control, pero entrega la prisión del aislamiento. Por eso, sanar requiere humildad, dependencia de Dios y un compromiso consciente de no permitir que la herida dicte el futuro. Es un acto de fe reconocer que, aún después de la traición, sigue siendo posible experimentar amor, gozo y relaciones significativas. Así como la arcilla que es moldeable en manos del alfarero, también el corazón humano fue diseñado para ser flexible, sensible, capaz de ser modelado. Un corazón endurecido es como un vaso quebradizo, que se fractura ante cualquier golpe. En cambio, un corazón sensible, fortalecido en Dios, puede absorber los impactos de la vida sin desmoronarse. Finalmente, sanar es permitir que Dios restaure la capacidad de sentir, de confiar y de amar. Es permitir que su amor perfecto expulse el temor, que su gracia cubra la vergüenza, que su verdad silencie las mentiras del pasado. En sus manos, el corazón herido no solo es sanado, sino transformado en un testimonio vivo de su poder restaurador. En el camino de la sanidad interior, muchas veces el alma necesita actos concretos que representen lo que sucede en lo profundo. Las heridas emocionales no son solo ideas abstractas, se alojan en la memoria, en el cuerpo, en los pensamientos que se repiten día tras día. Por eso, los gestos simbólicos tienen un poder especial. Permiten materializar decisiones internas, dar forma visible a lo invisible, soltar lo que el corazón todavía retiene. Una de las imágenes más poderosas para trabajar el dolor de la traición es la piedra. La piedra representa el peso del rencor, la carga de la amargura, el resentimiento que se aferra como un objeto frío y duro dentro del alma. Mientras esa piedra permanezca sujeta en la mano del corazón, la persona sigue cargando a quien la hirió. Aunque el traidor ya no esté presente, su sombra continúa pesando. Sostener la piedra es mantenerse anclado al pasado. Es revivir mentalmente la ofensa, dialogar con la herida, mantenerla encendida. Y aunque puede parecer una forma de protegerse o de hacer justicia interior, en realidad es una prisión emocional. La piedra se vuelve cada vez más pesada con el tiempo, drenando la energía, opacando la esperanza, dificultando cualquier nueva construcción afectiva. El acto de soltar la piedra es un ejercicio de liberación profunda. No significa justificar la traición, ni minimizar el daño recibido. No es negar la injusticia, sino decidir que no gobernará más el presente ni dictará el futuro. Es declarar, con firmeza, que el alma ya no será un depósito de veneno ajeno, sino un terreno fértil para lo nuevo que Dios quiere hacer. Para realizar este ejercicio,
Es útil visualizar el nombre de la persona que hirió escrito en la piedra, no para perpetuar el dolor, sino para identificar lo que se está entregando. Al sostener esa piedra en la mente o incluso físicamente, se toma conciencia del peso que ha sido llevado durante tanto tiempo. Y al arrojarla, se simboliza la decisión de liberar el alma de esa carga. Este acto es una expresión de perdón. Y el perdón, lejos de ser un simple sentimiento, es una decisión. Muchas veces el corazón no siente el deseo de perdonar, pero el alma sí puedes y decides hacerlo como un paso de fe. La sanidad no siempre comienza en la emoción, sino en la voluntad. Y al soltar la piedra, se inicia un proceso de restauración que, con el tiempo, alcanzará incluso las áreas emocionales. Si estas reflexiones están aportando claridad a tu propio camino interior, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir cada nuevo contenido. Aquí seguimos creciendo juntos, enfrentando heridas con verdad y avanzando hacia la libertad que Dios promete. En la enseñanza de Jesús, también se encuentran imágenes poderosas relacionadas con las piedras. Cuando los acusadores de la mujer adúltera querían apedrearla, Jesús les dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Juan 8:7. En ese momento, cada uno soltó su piedra, reconociendo su propia condición. Hoy, el llamado es similar, pero dirigido hacia uno mismo. Soltar la piedra no por el otro, sino por el propio bien, para no cargar más lo que enferma el alma. El resentimiento es un veneno que, mientras permanece, sigue lastimando al que lo sostiene. La persona que traicionó tal vez siga con su vida, ignorante del peso que dejó atrás. Pero quien ha sido herido sigue atado emocionalmente mientras no decida liberar ese peso. Soltar la piedra es romper esa cadena invisible. El Salmo 55:22 ofrece una promesa clara para este proceso. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este echar la carga es, precisamente, lo que simboliza arrojar la piedra. No se trata de quedarse con el peso ni de buscar cargarlo solo. Es entregarlo a Dios, quien tiene el poder de sanar las heridas profundas y sostener al caído. Algunos temen que al soltar la piedra quedarán desprotegidos, como si perdonando entregaran el control al ofensor. Pero ocurre lo contrario. Mientras se retiene el rencor, el control sigue en manos del pasado. Al perdonar, la persona recupera su libertad interior. La verdadera fortaleza no está en recordar la herida, sino en liberarse de su dominio. Soltar la piedra es, también, confiar en la justicia de Dios. Él conoce cada detalle de la traición, cada lágrima derramada, cada palabra hiriente que no fue dicha en público. Su justicia no olvida, pero tampoco permite que la amargura destruya al inocente. Al entregar el peso, el alma declara que confía en que Dios hará lo correcto mientras uno camina en libertad. Este acto simbólico puede repetirse cuantas veces sea necesario, porque la herida, en ocasiones, intenta regresar a la mente. Pero, cada vez que vuelva se puede responder: esa piedra ya la solté, esa carga ya no la llevo. Así, poco a poco, el alma recupera su paz, la mente se aquieta y el corazón vuelve a latir libremente. La sanidad verdadera requiere soltar. Mientras las manos están ocupadas sosteniendo las piedras del pasado, no pueden recibir lo nuevo que Dios quiere entregar. Al liberar el peso de la traición, se abren los brazos para abrazar la restauración, la esperanza y la vida abundante que todavía espera por ser vivida. Después de atravesar el valle amargo de la traición, surge una de las tareas más desafiantes para el corazón humano: volver a confiar. No es un acto simple, ni algo que se produzca por obligación o por deseo superficial. La confianza rota
Deja fracturas que el tiempo por sí solo no sana. Sanar la confianza es un proceso profundo en el que el alma debe ser guiada con delicadeza, con verdad y con sabiduría. El primer paso en este camino no consiste en volver a confiar ciegamente en las personas, sino en reconstruir la confianza en Dios. Solo cuando el alma se ancla en la fidelidad absoluta de aquel que nunca falla, puede encontrar el fundamento sólido para volver a abrirse sin temor. Dios no traiciona, no engaña, no cambia. Su amor es constante, su palabra es verdadera, sus promesas permanecen firmes en medio de las inestabilidades humanas. Quien ha sido traicionado muchas veces proyecta su desconfianza en todas las demás relaciones, incluso en su relación con Dios. Surge la pregunta, ¿por qué permitiste esto? Esa pregunta es legítima, pero también peligrosa si se transforma en un abismo de resentimiento. El dolor puede nublar la percepción de la fidelidad divina, llevándolo a cuestionar el amor mismo de Dios. Sin embargo, en medio de esa tormenta, Dios continúa siendo el refugio seguro. Reconstruir la confianza en Dios no siempre significa comprender todo lo ocurrido, sino descansar en su soberanía y en su amor perfecto. Aunque la traición haya sorprendido a la persona, no sorprendió al Creador. Aunque las circunstancias hayan sacudido el alma, Dios permanece en control, obrando incluso en medio de aquello que resulta incomprensible. Una vez afirmada nuevamente la confianza en Dios, el siguiente paso es recuperar la confianza en uno mismo. La traición no solo daña la percepción de los otros, sino también la propia. La persona comienza a dudar de su capacidad de discernir, de su juicio, de su valor, de su dignidad. ¿Cómo no vi venir esto? ¿Cómo me dejé engañar? ¿Qué hice mal? Son preguntas que atormentan la mente. Pero el error ajeno no define la sabiduría personal. La traición de otro no prueba la incompetencia de quien confió. Ser traicionado no es señal de ingenuidad, sino evidencia de que se eligió abrir el corazón con sinceridad. La capacidad de confiar no es una debilidad, sino un reflejo de salud emocional. El verdadero aprendizaje no es endurecerse, sino desarrollar mayor discernimiento, conservando la pureza del corazón. Dios restaura también la mirada interior. Él recuerda a cada persona su valor, su dignidad, su propósito. Aunque otros hayan traicionado, el diseño original permanece intacto. La identidad no fue cancelada, el llamado sigue vigente, la capacidad de amar sigue viva. El alma, al descansar en la verdad de Dios, comienza a verse nuevamente con los ojos del Creador. Solo desde este lugar de confianza restaurada en Dios y en uno mismo, es posible avanzar hacia el tercer paso: volver a confiar en los demás. Este es quizás el tramo más delicado del camino, porque implica volver a abrir el corazón en un mundo donde el riesgo de la traición siempre existirá. No existen garantías humanas absolutas. Las personas siguen siendo imperfectas, falibles y cambiantes. Sin embargo, vivir encerrado en el temor a la traición es vivir prisionero del pasado. La sanidad requiere aprender a confiar con discernimiento, sin ingenuidad, pero sin parálisis. Es necesario reconocer que la mayoría de las personas no son las que causaron el daño original. Cada relación nueva es una oportunidad distinta, un espacio donde el alma puede volver a experimentar vínculos sanos y edificantes. El discernimiento espiritual es clave en este proceso. No se trata de abrir el corazón a cualquiera, ni de apresurarse en vínculos inseguros. Se trata de caminar guiados por la sabiduría de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo alumbre el camino, mostrando señales, confirmando corazones, guiando decisiones. Dios no solo sana, también guía.
Él es fiel en mostrar cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo detenerse. El apóstol Pablo enseña en Filipenses 1:9-10, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El amor no debe disminuir por temor, sino crecer acompañado de discernimiento y conocimiento. Así, el alma aprende a amar con madurez, sin repetir los errores del pasado. Volver a confiar no es un salto ciego al vacío, es un acto de fe fundamentado en el crecimiento interior. Es reconocer que el pasado no tiene derecho a gobernar el futuro, que la herida no puede dictar el destino, que la vida sigue ofreciendo relaciones valiosas donde el amor genuino es posible. Cada paso de confianza es también un acto de valentía espiritual. La traición enseña a valorar la verdadera lealtad. Después de haber sido herido, el alma desarrolla un aprecio mayor por los vínculos sinceros. La confianza restaurada no es ingenua, es agradecida. Reconoce la fragilidad humana, pero también celebra los corazones que permanecen fieles, los amigos que no fallan, los vínculos que edifican. En este nuevo camino, el alma comprende que su seguridad última no está en manos humanas, sino en Dios. Los vínculos terrenales son bendiciones, pero no son el cimiento. Por eso, aunque alguien falle, el corazón ya no se derrumba como antes. Está sostenido por un amor superior, que nunca traiciona, que nunca abandona, que nunca miente. La vida después de la traición no tiene que ser una vida de sospecha perpetua. Puede ser una vida de sabiduría, de amor maduro, de relaciones enriquecidas por la experiencia, guiadas por la luz de Dios. El pasado puede ser maestro, pero no carcelero. Las cicatrices pueden permanecer, pero no dominar. Y en cada nueva relación, el alma puede elegir construir desde la esperanza, no desde el temor. Así, la confianza vuelve a florecer, primero en Dios, luego en uno mismo y finalmente en los demás. No por negación del riesgo, sino por afirmación de la fe. No por ignorancia del dolor, sino por la certeza de que el amor de Dios es suficiente para sanar, para guiar y para sostener cada paso de este camino hacia una vida plena. Cuando la traición ha golpeado el corazón, suele dejar a su paso una herida profunda en la percepción del propio valor. El alma, al ser lastimada por aquellos en quienes confió, comienza a cuestionar su dignidad, su importancia y su capacidad de ser amada. La mente herida formula preguntas que se repiten con insistencia. ¿Soy digno de amor? ¿Valgo lo suficiente? ¿Alguna vez seré realmente importante para alguien? Estas dudas, si no son confrontadas con la verdad, se transforman en cárceles invisibles que atan el alma al dolor del pasado. El amor humano, aunque bello, es imperfecto. Incluso quienes más nos aman pueden fallar, herirnos sin querer, o en algunos casos, traicionarnos. Esa imperfección del amor humano lleva a muchos a medir su propio valor en función de la aceptación o el rechazo que reciben de otros. Así, la traición se convierte no solo en un evento doloroso, sino en un ataque directo a la identidad personal. Pero la verdad más profunda no se encuentra en los gestos cambiantes de las personas, sino en la fidelidad inmutable de Dios. Él no ama como los hombres aman. Su amor no depende de las circunstancias, de los errores cometidos, ni de los caprichos de otros. Es un amor que nace de su propia esencia, puro, constante y eterno. Un amor que permanece aún cuando todos los demás abandonen. El apóstol Pablo expresa esta verdad con una fuerza incomparable en Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No hay evento, persona, error o traición que tenga el poder de romper el vínculo de amor que Dios ha establecido con cada uno de sus hijos. Ese amor sostiene la identidad, afirma el valor y restaura lo que otros intentaron destruir. Cuando una persona comprende y abraza esta verdad, comienza un proceso de transformación interior. Ya no necesita buscar en la aprobación de otros la confirmación de su valía. Ya no depende de relaciones humanas para sentirse completo. Descubre que su dignidad fue establecida por el Creador desde antes de nacer, y que ninguna acción ajena puede alterar ese designio. El amor de Dios es profundamente personal. Él no ama de forma genérica o distante. Conoce cada detalle, cada lágrima derramada, cada pensamiento oculto, cada temor escondido. Y en medio de ese conocimiento total, su amor permanece firme. No se escandaliza por las debilidades, no se retrae ante los fracasos, no disminuye frente a las caídas. Es un amor que sostiene incluso en los peores momentos. Muchos testimonios dan cuenta de cómo este amor ha sido la roca firme en medio del naufragio emocional. Personas traicionadas, por padres, por cónyuges, por amigos, que encontraron en Dios un abrazo que nunca soltó. Historias de abandono que fueron transformadas en relatos de restauración cuando el amor divino irrumpió en lo más profundo del dolor humano. Este amor no solo consuela, también redefine. La persona traicionada suele cargar consigo etiquetas impuestas por el dolor: rechazado, insuficiente, defectuoso, indigno. Pero cuando el amor de Dios penetra esas zonas heridas, las etiquetas comienzan a desprenderse. En su lugar, emergen las verdaderas definiciones: hijo amado, escogido, precioso a los ojos de Dios, digno por la gracia. El profeta Isaías expresa esta verdad con palabras conmovedoras: porque a tus ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Isaías 43:4. A los ojos de Dios, cada persona tiene un valor incalculable, no por sus logros o fracasos, sino por el amor con que fue creada y redimida. La traición de otros no puede disminuir esa estima celestial. Aceptar esta realidad no siempre es inmediato. La mente herida intentará resistir, acostumbrada al lenguaje de la autodevaluación. El proceso de restauración requiere permitir que la verdad de Dios vaya desplazando las mentiras instaladas por el dolor, día tras día, pensamiento tras pensamiento, palabra tras palabra. El alma es invitada a abrazar su verdadera identidad en Cristo. Este amor que restaura también ofrece un sentido renovado de propósito. La traición suele paralizar los sueños, desviar los planes, apagar los anhelos, pero en Dios la historia no termina en la herida. Él es experto en tomar lo roto y transformarlo en testimonio. Las cicatrices, lejos de ser señal de derrota, se convierten en marcas de victoria, en huellas de un proceso de sanidad que otros pueden contemplar como faro de esperanza. Muchos que han sido profundamente heridos descubren que su mayor ministerio surge precisamente de ese lugar de restauración. Lo que un día fue fuente de lágrimas se convierte en manantial de consuelo para otros. Las palabras que brotan de un corazón sanado tienen un peso especial, porque llevan consigo la autenticidad de quien ha transitado el valle de las sombras y ha sido levantado por la gracia de Dios. El Salmo 147:3 afirma con sencillez y poder: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta es la promesa constante de un Dios que no observa desde la distancia, sino que se involucra activamente en la reconstrucción de cada vida. No hay herida demasiado profunda, ni traición demasiado dolorosa, que esté fuera del alcance de su restauración. Al permitir que el amor de Dios restaure el valor personal, la persona también recupera la capacidad de relacionarse sanamente con los demás.
Ya no busca desesperadamente validación, ni teme el rechazo como antes. Su identidad está asegurada en un fundamento que no tiembla. Así, puede amar libremente, sin cargar el peso de la inseguridad ni la ansiedad de ser aceptado. Este amor, inquebrantable, también provee consuelo en los momentos donde la memoria del pasado intenta regresar. La herida cicatrizada puede aún recordar el dolor vivido, pero ya no gobierna el presente. Cada vez que el eco de la traición intenta alzarse, la voz firme de Dios repite: «Eres mío, fuiste comprado por precio, eres amado eternamente». Finalmente, el amor de Dios no solo restaura individualmente, sino que también promete una plenitud que trasciende esta vida. Pablo declara en 2 Corintios 4:17-18: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Así, incluso el dolor de la traición es absorbido por una esperanza que va más allá del presente. En el amor de Dios, el alma herida encuentra finalmente el descanso que tanto buscaba. No por olvidar el pasado, sino por ser transformado en él. La traición ya no define la historia. El dolor ya no dicta la identidad. La gracia ha tomado el lugar del quebranto y la voz del Creador proclama sobre cada vida: «Aún eres amado, aún tienes propósito, aún hay vida abundante por delante». Luego de atravesar el valle de la traición, llega el momento de declarar con convicción quién se es verdaderamente. Las cicatrices están allí, pero ya no dictan el valor ni el destino. La herida fue real, el dolor profundo, pero no definitorio. El alma herida ha sido sostenida por la gracia, moldeada en el fuego de la prueba, y ahora emerge fortalecida por un amor que nunca falla. La identidad renovada no niega lo ocurrido, reconoce el pasado, pero no queda atrapada en él. Declara con firmeza: «Fui herido, pero no destruido. Fui traicionado, pero no derrotado. Fui abandonado, pero no quedé solo. Me rechazaron, pero sigo siendo amado». Esta es la voz de quien comprende que su valor no está en las manos de quienes lo traicionaron, sino en las manos de aquel que lo creó. El amor de Dios ha sostenido la dignidad cuando otros intentaron quebrarla. La traición no canceló el propósito, no apagó la promesa, no anuló el llamado. Cada lágrima fue recogida, cada suspiro escuchado, cada temor abrazado por el Dios que nunca se alejó. En su fidelidad, las piezas rotas han sido cuidadosamente restauradas. La persona restaurada comprende que el propósito continúa. El diseño original permanece intacto. Lo que fue usado para daño, Dios lo transforma en testimonio. Las cicatrices ahora son señales de victoria, testigos de la obra sanadora que ha operado en lo profundo del ser. El dolor no fue en vano. Fue parte del proceso que llevó al alma a depender más plenamente de Dios. Isaías lo expresó con claridad: «En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, decidís en tu tierra doble honra, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo». El dolor no es el final. Donde hubo vergüenza, habrá honra. Donde hubo llanto, habrá gozo. Así obra Dios en los suyos. Esta declaración interior sostiene en los días en que la memoria intenta revivir el pasado. Cuando las voces del ayer susurran mentiras, la verdad permanece firme. Esa herida ya no me define. Esa traición ya no tiene poder sobre mí. Soy lo que Dios dice que soy: amado, valioso, redimido. Y en esa verdad, el alma encuentra reposo. Pablo lo resumió de manera perfecta:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las viejas etiquetas quedaron atrás, el alma herida ha sido renovada. Las sombras de la traición han cedido ante la luz de la restauración. Desde esta nueva identidad se camina con libertad. Libertad para amar, para soñar, para construir sin temor. El pasado ya no dicta el presente. La gracia ha hecho su obra y cada paso es un testimonio vivo de que el amor de Dios es suficiente para transformar aún las heridas más profundas en una vida plena de propósito. El camino ha sido largo, pero el alma herida ha encontrado descanso en aquel que restaura. Cada palabra, cada reflexión, han sido un recordatorio de que la traición no define la identidad y que el amor de Dios tiene el poder de sanar hasta lo más profundo. Ahora, es momento de sellar este proceso con una oración de entrega y sanidad. Antes de continuar, sería valioso que compartas en los comentarios cuál de estas reflexiones habló más a tu corazón. Cada testimonio puede ser un faro de esperanza para otros que hoy necesitan escuchar que la restauración es posible. Se invita a que, desde lo profundo del corazón, cada uno repita estas palabras. Señor, reconozco la herida que quedó en mí por la traición. He cargado dolor, enojo y confusión, pero hoy decidí soltar esa carga en tus manos. Sana mi corazón, restaura mi confianza, renueva mi identidad en tu amor inquebrantable. Declaro que sientes el peso de mi dolor y me sostienes con tu gracia. En ti encuentro descanso y propósito. Este es solo el comienzo de un nuevo capítulo. La sanidad no termina aquí, sino que continúa cada día mientras el alma permanece anclada en la verdad de Dios. Las cicatrices son testimonio de la victoria, no de la derrota. Si este mensaje ha traído luz y fortaleza a tu vida, te animo a suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo estas reflexiones. Juntos seguiremos creciendo en este camino de restauración y fe. Así, bajo la cobertura de ese amor eterno, cada paso futuro será sostenido. Porque donde hubo traición, ahora hay paz. Donde hubo ruina, ahora hay propósito. Y la voz de Dios seguirá diciendo con firmeza, eres mío y jamás te dejaré.